Solsticio TV. Aquí encontrarás turismo, leyendas, cortos y espectáculos. Desde niño, el conde pocas veces podía dormir tranquilo. Casi siempre despertaba en las noches con pesadillas de monstruos. Les decía a sus papás que veía muertos. Estos ya estaban cansados de escucharlo decir siempre las mismas cosas. El castillo en el que él vivía era uno de los más prósperos de la región. Estaba rodeado por murallas de piedras, un gran y frondoso bosque. Este se encontraba en el centro y a su alrededor había graneros donde se guardaban los productos que se cosechaban de las tierras, bodegas. En estas se guardaban los utensilios y herramientas de trabajo, casonas donde vivían los trabajadores y pocas familias. En el interior del castillo, este tenía muchas habitaciones de todos los tamaños, escaleras de muchas formas y arcos que decoraban las puertas y otros como pilares para embellecer a este. Contaba con varias salas, unos salones para fiestas, amplios comedores, bibliotecas, y de estas había una privada del conde, donde se decía que se guardaban muchos libros antiguos. En el castillo también estaba la sección prohibida, en la que en su interior ésta se guardaba muchos secretos. De esta comentaban los trabajadores que estaba decorada de forma muy extraña, ya que al conde le gustaba coleccionar objetos de todo tipo, maniquís, estatuas. La mayoría de ellas eran raras y estrafalarias. A estos ellos les causaba mucha curiosidad, y aunque estaba prohibida, algunos la conocían cuando estos realizaban trabajos en su interior o cuando iban a colocar algunos de los objetos que el conde coleccionaba. Ellos decían que en su interior era como un gran laberinto. A los trabajadores les daba mucho miedo, ya que se decía que en el castillo muchos de los maniquís que el conde coleccionaba, estos cobraban vida, y entre los arbustos del bosque se decía que había trabajadores que ya habían muerto y que estos los veían caminando como desorientados. A ellos les decían los muertos vivientes, que estos dormían en ataúdes en una sección del castillo. Incluso se decía que había personas, mitad hombre, mitad animal. Por eso los trabajadores, estas áreas les provocaban mucho miedo. El conde regresó al castillo cuando cumplió 18 años. Este venía de terminar unos estudios. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al llegar al castillo se estaban preparando los funerales de sus papás, ya que estos sufrieron un mortal accidente, ya que el carruaje en el que ellos viajaban, un lobo asustó al caballo y el carruaje se descarriló a una gran barranca, donde ambos perdieron la vida. Al conde le produjo esto mucho dolor, ya que convivió poco tiempo con sus padres, y este tenía pensado recuperar el tiempo perdido, pero debido a este accidente, esto no pudo ser posible. Era por sus estudios, el motivo que el conde no pudo convivir mucho tiempo con sus papás, ya que el conde desde niño fue educado por su abuelo. Este fue quien lo llevó a estudiar un internado, y este era la única persona autorizada para verlo. Y a pesar de tener tíos, su abuelo ya había dejado a su ama de llaves y a su mayordomo como custodios del conde, como si el abuelo de este ya supiera de antemano que este accidente iba a ocurrir. Por eso se decía de la personalidad solitaria del conde, pues a pesar de tener muchos trabajadores, este era muy extraño, y a las únicas personas que él confiaba era su ama de llaves y su mayordomo. Estas dos personas eran las que controlaban a los trabajadores y las actividades que se realizaban en el interior del castillo, y también se decía que ellos sabían muchos de los secretos de esta familia. Al conde le gustaba recorrer a solas el bosque que rodeaba el castillo, y la mayoría de las veces también iba al panteón, donde estaban las tumbas de sus papás y de su abuelo. Tal vez ahí iba a buscar las explicaciones de sus pesadillas que lo atormentaban casi todas las noches.
Algunas personas decían que estas se debían a una maldición de la familia. En la sección prohibida del castillo, para los que no conocían este lugar, se perdían en sus pasillos en forma de laberinto, túneles y puertas secretas. Muchos decían que ahí habitaban familiares del conde que habían desaparecido anteriormente. Una de las personas que se dice que habitaba esta sección era una tía del conde, la cual era muy enamoradiza, que ésta le gustaba involucrarse con los trabajadores del castillo y que cuando el abuelo del conde la descubrió, este la mandó a encerrar en esta parte del castillo, en una celda. Dicen que ésta maldecía a todas las personas, ya que ella se volvió loca. Otra persona que se decía que habitaba esta sección era un tío que había estudiado medicina. Se decía que este era muy inteligente. También se comentaba que este hacía experimentos con cuerpos humanos, que incluso lograba revivir a algunas personas que habían fallecido, que las utilizaba como esclavos, y por eso se decía que en esta parte del castillo había muertos vivientes, deambulando en su interior y en un frondoso bosque. A todos los trabajadores les daba mucha curiosidad lo que pasaba ahí dentro. Se decía que algunos que lograron entrar, lo que contaban cuando estos salían, decían que ahí dentro muchos de los maniquís o estatuas que había en su interior, estos cobraban vida y que a lo que más le temían eran los muertos vivientes, ya que se decía que estos eran utilizados como guardianes de esta sección, ya que se decía que estos eran muy agresivos, como si a estos no les gustara que perturbaran su morada. Se decía que en determinadas fechas del año llegaba un grupo de amigos del conde, que estos pasaban varios días en el castillo. Se decía que estos eran amigos de la escuela donde él estudió y otros amigos de los viajes que éste realizaba con su abuelo. Estos invitados eran atendidos personalmente por su mayordomo y su ama de llaves. Estas personas sí estaban autorizadas para entrar a la sección prohibida. Se decía que el propósito de estas visitas era para realizar unas extrañas ceremonias. Que en el salón donde se realizaban estas celebraciones había un gran ídolo, que a ellos era quien les rendían culto. Decían que en este salón había un gran tesoro, que allí acumulaba todas las ofrendas que esos invitados y el conde traían a este ídolo, que la mayoría de estos objetos eran de oro, plata y estaban retocados de joyas preciosas. También se decía que en esta sección había extraños artefactos. Era un gran misterio lo que pasaba en estas celebraciones. En el castillo había muchas fotos y pinturas de los antepasados del conde. Para él era importante guardar la historia de la familia, pero resaltaba en uno de los salones la foto de su abuelo, del conde. Incluso se decía que este tenía un marco de oro, ya que dicen que él fue el nieto consentido de este, y que su abuelo le heredó toda su riqueza y conocimientos. El abuelo del conde fue muy famoso y respetado en la región. Él era conocido como el Gran Mago. Este fue quien incrementó la riqueza de la familia del conde, ya que decían que este era muy inteligente y se decía que este poseía varios poderes. Decía que se podía comunicar con los animales y domar a fieras salvajes. También se decía que podía provocar y parar tormentas. También se comentaba que este se podía convertir en hombre lobo, que este se perdía en el bosque para realizar esta práctica, que al igual que su nieto, este era muy bueno para los negocios, y dicen que el conde heredó la riqueza, conocimientos y poderes del abuelo. Decían que a pesar de convivir mucho tiempo con su nieto, le dejó muchos documentos. Por eso decían que el conde pasaba mucho tiempo en su biblioteca privada, que para él este era su más grande tesoro, y también se decían que por eso le gustaba internarse en el bosque para realizar las prácticas de magia. Muchos decían que este, igual que su abuelo, también podía convertirse en hombre lobo y que también practicaba las artes para provocar y controlar tormentas. Estos poderes los heredó de su abuelo, por eso decían que era el nieto consentido. El conde realizaba un baile anual el 31 de octubre,
Este era conocido como el baile de las máscaras. Los invitados que acudían a este eran seleccionados por el conde. Todos estos llegaban vestidos con elegantes trajes y estos cubrían sus rostros con elaboradas máscaras. Se trataban de personas ricas y poderosas de la región. También a esta acudían su grupo de amigos más cercanos. Se decía que en determinada hora, mientras transcurría la fiesta, el conde y su grupo de amigos se iban a la sección prohibida, que en esta ellos realizaban el mismo ritual, ya que se decía que esta fecha era más especial para ellos, que a diferencia de las otras, cuando visitaban al conde, que los rituales que se realizaban en esta a ellos les proporcionaba más poder. En esta celebración se decía que ellos realizaban algunos rezos en latín, que no podían faltar las ofrendas, que incluso se comentaba que también realizaban algunos sacrificios, que para ellos este ídolo era como su dios. Una vez que se terminaba de realizar este ritual, ellos se integraban a la fiesta, donde había de todo para divertirse. Había música, una gran variedad de comida, muchos tipos de bebida. También el conde contrataba personas para que éstas atendieran a sus invitados. Se decía que estas fiestas realizaban actos que a los trabajadores les parecían inmorales y obscenas. Se decía que estas fiestas terminaban ya de madrugada, que el conde despedía personalmente a sus invitados y los únicos que se quedaban a dormir en el castillo eran los amigos de este. Las paredes de este castillo eran las únicas testigos de lo que pasaba en las fiestas, y éstas seguían resguardando los secretos de las personas que vivían en el interior y también el gran bosque que rodeaba a este. Incluso cuando el conde se transformaba en hombre lobo, no había historias que cuando esto sucediera, él atacaba a personas. Se decía que cada determinado tiempo él realizaba esta práctica para seguir conservando este poder que él heredó de su abuelo, y que a pesar de que el conde tenía mucha riqueza, conocimientos y poderes, este era muy amable con la mayoría de las personas. Y así continuó pasando el tiempo. El conde día a día aumentaba su riqueza y su vida continuó con el mismo hermetismo de siempre. También cada 31 de octubre se siguió realizando la tradicional fiesta de máscaras, y aunque estas fiestas se decía que pasaban cosas inmorales y grotescas, muchos de sus trabajadores estaban deseosos de participar en estas. Y el frondoso bosque y las paredes de piedra del castillo son los únicos testigos de los rituales, riquezas y secretos que se guardan en el castillo del conde.